Más de una vez me escuché decir que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Yo quiero tener fe para seguir peleando hasta el último día de mi vida por lo que creo que tengo que pelear, que es por la vida y la reivindicación de mis hijas y mis hijos, que tienen que ver con cada uno que no come, con cada uno que no tiene proyecto, con cada pibe que matan por la espalda, con cada pibe que se droga. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Recuerde que el amor es lo primero y debe ser usted puro y sincero si quiere conquistar alguna dama. Sabe que, caballero, entienda que los sueños son ligeros y puede usted perder lo verdadero cuando se lleve el viento su sombrero. Caballero, no se pierda la hermosura de mil besos. Trate de hablar, no se meta en usted. La niña necesita su verdad. Tengo que decirles buen día en esta fecha y en este día, pero la verdad que los sucesos y las informaciones que van llegando desde Caracas, Venezuela, a propósito de estos terremotos que ha sufrido la capital y otros lugares, 2 terremotos de 7,5 y 7,2 sucedieron en Caracas y otras ciudades del centro del país con apenas un minuto de diferencia. El equipo de rescate buscaban gente anoche entre los escombros, creo que hay más de 160 muertos. Las imágenes que llegan son realmente devastadoras. En La Guaira aparentemente es uno de los lugares más afectados, pero bueno, para hablar de esto está en línea Denis Rodríguez. Él es periodista allí en Caracas y está yendo a recorrer la zona del desastre. Las comunicaciones son muy difíciles también, bueno, como ocurre cada vez que hay un desastre de esta magnitud, las telecomunicaciones también se hacen muy difíciles, así que lo vamos a retomar en un momento. Un terremoto, digo, que tiene como, yo no lo digo técnicamente, por supuesto, pero Guaira como gran zona de desastre, pero que ha tenido repercusiones, incluso hasta fuera de Venezuela, ¿no? Curazao, Colombia, sintió este temblor, este tremendo temblor, con dos momentos de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter. Cuando uno mira las imágenes ve una ciudad destruida, ¿no? Con mucha complicación y por supuesto con una zona de desastre, ¿no? La Guaira creo que es donde está el aeropuerto. Claro. El aeropuerto internacional, allí en Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí estamos tratando de retomar la comunicación. Mientras tanto les voy contando, porque sé que hay gente que está tratando de ir hacia la zona sur y realmente se ha vuelto muy complicada. Un hombre de 41 años murió en un siniestro, aparentemente. No, de 41 años no, esto es viejo. Es un motociclista que fue asesinado sobre el Puente Pueyrredón, aparentemente. Y esto está generando, las pericias que se hacen en el lugar, están generando un gran embotellamiento que llega prácticamente hasta el obelisco. Así que para los que están tratando de ir y ven que hay una gran dificultad, sepan que está la policía trabajando allí. Para los que vienen desde el sur, entiendo que están siendo desviados hacia lo que es el acceso sudeste, para salir por el acceso sudeste si es que vienen de Mitra al fondo. Con lo cual, la situación para ir hacia el sur o para venir desde el sur está muy complicada. Obedece a esto que es un hecho policial en el que un motociclista aparentemente fue atropellado. No se sabe muy bien las circunstancias todavía. Apenas tengamos la información, obviamente la vamos a estar charlando. Mientras tanto les cuento, este programa se llama Caballero de Día, va a estar hasta las 10 de la mañana. Hoy arrancamos de una manera diferente por el impacto informativo que tienen ambas noticias, nos parecen que son sumamente relevantes y eventualmente lo que está sucediendo en Venezuela desde ya
es noticia mundial, es una catástrofe de características realmente, bueno, imposibles de describir, porque lo que uno ve es que son escenas de esas películas que cada tanto nos sorprenden, con cráteres en el medio de las avenidas, de las calles, edificios destruidos, desplomados. Ahora sí, estamos en contacto con Caracas. Allí está nuestro colega Denis Rodríguez. Denis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Aquí Roberto Caballero, Marcos Cittadini te saludan desde la radio de las Madres Plaza de Mayo en Argentina. ¿Cómo estás? Roberto, buen día. Denis Ramírez acá desde Caracas. Hemos dormido poco. La información que te tengo, tengo información de primera mano, aunque no la última, porque ahorita voy a salir voy a la calle dentro de un ratito. Pero sí, la cosa está, digamos que estamos tratando de calmarnos acá en casa. Uh-huh. ¿Cómo están ustedes? Y preocupados, estamos hermanados de siempre con Venezuela. La verdad es que aquí en la Argentina también tenemos una gran parte de su diáspora, y lo que sucede allí es como si sucediera también en un barrio de la Argentina. Así que contanos vos qué sucedió, a qué hora, cuál fue, por lo menos aquí ha llegado una información que es más que nada a través de las imágenes, pero no tenemos mucha precisión sobre el lugar y qué afectaciones ha tenido hasta el momento. Bueno, las afectaciones hasta el momento todavía no la podemos determinar, porque son bastante grandes, incluso fueron mucho más grandes de lo que yo mismo me puedo imaginar. Sí, se sintió un temblor muy, muy fuerte a las 6 de la tarde, 6 y algo de la tarde de ayer, cosas que destruyó, por lo menos en mi casa, se destruyeron varios vidrios, tengo paredes que hay gritadas acá en la casa. Ajá. Pero todos estamos bien, incluso todos estamos dentro del edificio nuevo. Sin embargo, en estados como el estado La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón, ahí la afectación fue bastante evidente, bastante grave, sobre todo en el estado La Guaira, donde aún no podemos determinar la cantidad de víctimas porque hay decenas de edificios que fueron destruidos, hoteles, residencias, casas, y eso todavía está en estudio. De hecho, ahorita muchas personas de protección civil, personal sanitario, va para La Guaira a atender, atender a los heridos, y desde anoche, bueno, mucha gente ha sido atendida, por lo menos en los hospitales que puede visitar anoche. Ya se estaba empezando a llenar de personas con crisis nerviosa, heridos por diferentes formas, y me imagino ya a la 1 de la mañana ya los hospitales ya estarían, digamos que con muchísimas más heridos, porque ya es cuando ya se estaba sacando ya la cantidad de personas que han estado tapiadas y eso. Caracas también estuvo bastante afectada, pero no como en La Guaira. ¿Vos estás en Caracas en este momento? Sí. De hecho, donde vivo tampoco hemos dormido casi nada. Y contame dónde está La Guaira. Entiendo que es donde está el aeropuerto, pero La Guaira queda... con el aeropuerto, importante información, menos mal que me lo preguntas. La Guaira queda como a 20 minutos de Caracas, pero es un estado bastante larguito, ¿no? Un estado que ocupa que es parte de la cinta costera. Casi toda la cinta costera de Venezuela fue afectada. Ahora bien, ¿qué pasa con La Guaira? Es una zona bastante sensible. Ellos también fueron afectados por el deslave del 19. Y lo que, como te comentaba, La Guaira queda como a 20 minutos de Caracas, y la afectación bastante fue importante. El aeropuerto fue cerrado, pero la pista del aeropuerto está operativa. De hecho, hubo unos aviones que despegaron anoche en la madrugada y se pueden recibir vuelos humanitarios. Lo que está cerrado es la terminal del aeropuerto, que estuvo afectada, que era lo que te iba a comentar. Y bueno, grandes estaciones de edificaciones que están destruidas. Yo voy a tratar de pasar por allá más tarde. Bien. Denis, no te quiero quitar más tiempo, imagino la conmoción también, porque bueno, obviamente no es que vos vas a cubrir en una zona de desastre, estás de modo afectado también, pero bueno, quedamos en contacto desde acá, y bueno, nuestra fuerza a nuestros hermanos venezolanos, desde acá le mandamos muchos deseos de que la verdad que pase pronto la crisis, y que el recuento final, digamos, no sea tan dramático como por ahora se viene advirtiendo, ¿no? Y desde acá, bueno, toda la solidaridad y el cariño para siempre.
Sí, por supuesto, yo también estoy muy atento a informarles a ustedes porque yo estoy en la calle y también estoy informando a muchos otros medios compañeros de Argentina y por eso me he tardado un poquito en atenderlos porque me han ya estado llamando muchísimo, pero yo estoy dispuesto a atenderlos a todos, a informar lo mejor posible y mira, atentos, cualquier cosa estaré pendiente. Me imagino, Denis, estamos en contacto entonces, gran abrazo. Buenísimo, hasta pronto, hasta pronto. Hablamos con Denis Rodríguez, él es periodista, está allí en Caracas, ustedes lo escuchaban, sale ahora de recorrida, hay un estado en particular que está muy, pero muy afectado, es el estado de la costa, y es allí en La Guaira. Información de último momento, está operativo, o se puso operativo de vuelta el aeropuerto, pero las escenas, y escúchenme bien, porque uno trata de describir, obviamente, pero las escenas son dantescas. Cráteres, insisto, en las calles, en las avenidas, y edificios desplomados. Sí, colapsados, ¿no? Digo como... Colapsados, implosionados, o sea... Implosionados, sí. Recién Denis nos comentaba lo que había sido en Caracas. En Caracas, evidentemente se ha sentido alguna rajadura, digamos, se ha sentido menos, ha tenido un coletazo, si se quiere. Depende también, supongo, de los barrios. Pero lo que se advierte, por lo menos allí en La Guaira, es un desastre de impresionante magnitud, que es noticia mundial. Noticia mundial. Sabemos que, insisto, es muy fuerte la presencia de venezolanos en la Argentina, todo lo que vayamos sabiendo, lo vamos a ir contando desde acá y, bueno, esperamos también información oficial. La cantidad de muertos es muy importante. Más de 160 por lo menos, heridos creo que estaban allí contabilizados alrededor de 800. Estos son datos muy preliminares, recién ahora podemos decir que empieza a haber algún tipo de, ¿cómo decirlo?, calma en el medio de la conmoción, alguna calma como para reaccionar frente a lo ocurrido en la capital, pero también en la zona costera, que es donde quizás se sintió más el impacto. 15 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Vamos a separamos unos segundos, nos reordenamos un poco, ya que tuvimos un inhabitual comienzo de programa, pero bueno, la noticia me parece que así lo demandaba. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día. Un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra, porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a AM530 Somos Radio. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21 a 30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. De las capitales, Roberto, no se banca más, cantaba Serú Girán, y aquí estamos, temas muy de actualidad. Como vos decías, estamos en el jueves 25 de junio del 2026, Día Internacional de la Gente de Mar, así que si algún marinero, algún capitán nos está escuchando, la gente que está en la pesca, les enviamos un saludo grande. Si me permitís, actualizamos los datos del tiempo, actualizamos lo de la autopista sur, de verdad que está complicado toda la zona que llega desde el sur, imagínense todo lo que es Berizo, Ensenada, luego la autopista Ilia y el puente Pueyrredón. En la autopista sur, a la altura de Suárez, ha habido un episodio en la madrugada que está esclareciéndose. Allí está la gente del SAME, está la policía. Aparentemente una persona la quisieron abordar cuando iba a bajar en la bajada de Iriarte y se resistió teóricamente con matando a uno de los muchachos que habían ido ahí a robar, aparentemente, y entonces se dio la fuga el señor que usó el revólver. Así que está todo ese tema muy complicado. En el tránsito se va por la autopista Buenos Aires-La Plata y se llega perfectamente, Roberto. Bien, bueno, ahí precisamos entonces la información. Me comentan también, obviamente estábamos describiendo lo ocurrido en Venezuela, el origen aparentemente habría sido Japón. Que también tuvo un sismo de estas características muy fuerte, de 7 puntos de la escala
Richter. Y bueno, vamos a estar comentándole en un rato nomás, vamos a profundizar sobre esos temas. Nosotros volvemos a nuestra agenda nacional, lo tenemos al señor Marcos Cittadini aquí, lo vamos a aprovechar. Señor Marcos Cittadini, que tenga usted muy buen día. Arranquemos nuevamente. 3 días, 3 jornadas de mucha trascendencia en el Congreso de la Nación, por lo malo, obviamente, porque recordemos entre el martes y ayer, el oficialismo logró blindar a Manuel Adorni. Manuel Adorni va a ver el Mundial, si quiere llega a 2027, si quiere, hace lo que quiere, porque básicamente el gobierno tiene aliados que, insisto yo, lo han blindado de 2 modos distintos. Primero, ayer rechazando, anteayer, la posibilidad de que haya quórum para votar su interpelación, mandándolo a una comisión que no tiene ninguna obligación de dictaminar rápido, con lo cual no va a suceder, y en el Senado tirando para atrás algo, la verdad que bastante inédito, porque tirando para atrás algo que había sido acordado y firmado en un acta, que tenía que ver con una interpretación absolutamente cristalina del artículo 101 de la Constitución, que indica que con una mayoría agravada, esto es la mitad más 1, con una de las tantas mayorías agravadas, pero con la mitad más 1, se podía acceder a la interpelación y luego a la moción de censura, una eventual moción de censura. Lo que los aliados le concedieron nuevamente al presidente y al jefe de gabinete, vía ATN, vía promesas que después veremos si se cumplen, es que se necesiten los 2/3 para interpelarlo a Adorni. Obviamente en el Senado no se consiguen, en diputados tampoco, los 2/3, con lo cual Adorni está blindadísimo. Primera cosa. ¿Es lo más grave que pasó o que está pasando? No, no es lo más grave que está pasando, porque ayer se aprobó la media sanción, ¿no? Se dio la media sanción en diputados, se aprobó en diputados, ahora pasa al Senado, el super RIGI. El super RIGI es mucho peor que el RIGI, ¿no? Va a ser que vos, si te va más o menos bien, ni siquiera te tiene que ir muy bien, un poco bien, tenga que pagar mucho más que las en ganancias que las super ricos del mundo, por ejemplo. Entre otras miles de cosas, ¿no? Digo, una protección de 30 años, casi contra todo, digo, te ponen en modo Dios los próximos 30 años, etcétera. Eso es lo que pasó ayer, ya hay media sanción, y hoy se vota en el Senado inviolabilidad de la propiedad privada. Básicamente que se puedan regalar las tierras a los extranjeros, se amplía mucho la posibilidad de venta de tierras a extranjeros, básicamente que te puedan desalojar muchísimo más rápido, casi de modo sumario. Bueno, todo eso va a estar... Es la ley Lago Escondido esa. La ley Lago Escondido. Es la ley Lago Escondido, efectivamente. Porque todo tiene que ver con Ricardo Lorenzetti y esos crápulas, ¿no? Que ahora presionan al gobierno para que ponga en la Corte Suprema los jueces que ellos quieren. No les salió lo del hijo y García Mancilla, ahora quieren a otro. Insiste. Sí, insisten. Con Borinsky, ¿no? Con todos esos personajes que ya sabemos. Que también vienen, es lo mismo, es la lógica Lago Escondido, pero en la cancha de pádel, en el equipo de fútbol. Bueno, todo lo que ya conocemos. Vamos a escuchar a Vanessa Siley justamente, porque también lo que se votó ayer fue este pago a los holdouts. Es cierto, uno podría decir, para no ser completamente termo, hay que resolver ciertas situaciones, ¿no? Uno podría pensar, hay cosas abiertas que hay que cerrarlas para poder ahora convertir a los holdouts en aliados, a los fondos buitre, en aliados, como ayer se escuchó en el Congreso. Nunca visto. Bueno, Vanessa Siley ponía las cosas en su lugar. Los peronistas pagamos y los kirchneristas, además, negociamos bien, como negociamos bien en el 2005 y en el 2010. Antes hubo, con Néstor y Cristina, reducción de deuda y desendeudamiento con crecimiento económico y con inclusión social, y hoy hay endeudamiento, más endeudamiento, más endeudamiento, más hambre de la gente y entrega del país. Ahora, no solamente no hay quita, no hay plazo, sino que hay un Estado que está saliendo a correr automáticamente, a abonar una sentencia bajo presunciones de extorsión de fondos buitres con el hambre de la gente. Entonces, quiero dejar como espíritu de la ley, porque lo que se dice acá, a veces se dicen cada barbaridades, pero lo que se dice acá va a conformar el espíritu de esta ley, para el próximo presidente de la Argentina, sentado que sí hay una oportunidad de renegociación de los más de 480.000 millones de dólares
dólares de deuda que tiene Argentina. Quiero dejar estos presentes sentados porque estoy absolutamente convencida de que el próximo presidente o presidenta de este país va a tener que renegociar esa deuda y que lo va a tener que hacer con los mismos cojones que tuvo Cristina y Néstor, con quitas de más del 65%. Muchas gracias, presidente. Bueno, ahí estaba, ¿no? Estuvo bien la Silvia. Y sí, clarísima. ¿Por qué? Porque en serio, de verdad, hubo discursos que decían, no, los acreedores son aliados nuestros. No estamos hablando de acreedores primarios, ¿no? Con los que vos te comprometiste, un bono, que yo. Estamos hablando de fondo buitre. Estamos hablando de tipos que compraron a uno y quieren 1000 por lo que compraron a uno. Bueno, insisto yo, ¿estas cosas se acomodan? Sí, se acomodan. ¿Se acomodan de este modo? Bueno, es más discutible. Bueno, la otra parte grande, los buitres recibieron de Mauricio Macri y Prat Gay, ¿no? Digo, en esos casi 10.000 millones de dólares. Sí, un poco más. Sí, al lado de esto. Esto es... De las chirolas que le quedaron chirolas, ahí. Deben ser amigos Trucenegri que le vienen reclamando. En el medio de una situación en la cual, como no hay obra pública, en La Plata, Berizo, Ensenada, tienen que hacer cola de 3 horas los remiseros y los fleteros, porque les cortan el gas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, estaba viendo la tapa de BAE Negocios, porque ayer estuvimos comentando el tema del crecimiento. Argentina creció primer trimestre, crecieron mucho las exportaciones, apalancadas en sectores de los que se denominan primarios. La tapa de BAE Negocios hoy es: Argentina volvió a tener déficit de cuenta corriente y la deuda externa es récord. El primer trimestre cerró con rojo de 1.651 millones de dólares y la deuda externa bruta marcó 321.783 millones de dólares. ¿Cómo es esto? Que cada vez pagamos más y cada vez debemos más. Bueno, no es el modelo. ¿Qué dice, doctora? ¿Cómo le va? Usurarias, muy buenos días. Se falta una abogada, ¿no? Acá en la Argentina para que ponga... la nueva forma, ya lo había dicho Cristina también, la nueva forma de colonialismo, ¿no? La deuda. Totalmente. Total. Y otras formas de colonialismo. Ayer con Vale Di Croce conversábamos hasta tarde por el anuncio, porque con el Super Rigi vienen otras cosas más. Pablo Quirno anuncia a través de Cancillería que se firmó la Pax Sílica. La Pax Sílica es un invento de Silicon Valley, Peter Thiel a la cabeza, uno de los socios de Peter Thiel en realidad, para que Estados Unidos se haga de todos los recursos que necesita en el, ¿cómo llaman ellos? En el hemisferio occidental, porque va a tener preferencia en función de ciertos acuerdos. Sí, bueno, tierras raras. Le aseguramos la cadena de suministros a los Estados Unidos. Claro, esa es más que la Paz Sílica, es la capitulación. Digamos. Sí, es la capitulación. Ellos lo llaman Pax Sílica porque viene de Silicon Valley, ¿no? Uno tendería a pensar... El neoestado también. No, claro, porque en realidad cuando vos decís Pax Sílica, ¿de qué estás hablando? Ahora, qué mal que habremos hecho las cosas para que gobiernen estos canallas, ¿no? Digo, porque... Sí. Yo digo, la verdad, hemos visto o hemos tenido situaciones y gobiernos, ¿no? Hasta no hace mucho, que eran muy criticados, pero era gente seria la que tomaba las decisiones, ¿no? Después las decisiones podían ser todas opinables, pero la gente que tomaba decisiones era seria, era gente que sabía, era gente que estudiaba. Esta gente lo único que tiene en su cabeza es la entrega, ¿no? Sí. No importa más nada, o sea... Y no tienen vergüenza, pero no tienen vergüenza en el sentido de que pueden llamar de cualquier modo a lo que es, bueno, nos subordinamos a los Estados Unidos y de ahora en más todo lo que hay acá es para sus multimillonarios, sus magnates, sus empresas, y nosotros pasamos a ser ciudadanos de segunda en la Argentina. Sí. ¡Wow! Incluso Estados Unidos es subsidiaria de eso, Incluso Estados Unidos es subsidiaria de eso, porque estos personajes se piensan por encima hasta los Estados Unidos, ¿no? Sí. Esta es la novedad del segundo gobierno de Trump, a diferencia del primero, ¿no? Pero lo peor es que nosotros nos creamos que esto es un gobierno. Bueno, claro. Eso es bueno, la economía en clave. Viste, nosotros hablamos de la economía en montaña, Juan Marino decía, la economía en clave, ahora lo vamos a escuchar. Solo digo esto. Pax Sílica claramente como referencia tiene la Pax Romana, ¿no? Claramente Octavio Augusto instalando la Pax Romana en los territorios conquistados. Peter Thiel se llama. Ahora es Peter Thiel, claro. Efectivamente. Bueno, Juan Grabois hablaba ya del Super Rigi, ya en la discusión de ayer de la sesión de diputados, acerca del Super Rigi. Pueden llegar muchos dólares, pero si eso está en función de desarrollar redes sociales que reducen la capacidad cognitiva de nuestros pibes y pibas y que acá ni se nos ocurre regularla como están haciendo en tantos países del mundo que ven lo que está sucediendo. Se están creando verdaderas zonas liberadas, idénticas a las que se crea para la narcoestructura
pero para la tecnoestructura. Este es un proyecto que fortalece, que habilita el avance del paradigma tecnocrático en la Argentina que Francisco nos llamó a combatir. Hoy en minoría nos toca combatirlo acá en el Congreso y probablemente logren aprobarlo. La verdad es esa. Pero les aseguro que más temprano que tarde lo vamos a dejar en el Museo de la Infamia y de la Entrega. Bueno, así está entonces. Veremos si efectivamente es como dice Juan Grabois. Por ahora estamos no es museo, por ahora es lo que nos está pasando, ¿no? Él fue a ver a Peter Thiel. Sí, él estuvo con Peter Thiel. Ahí en Barrio Parque. Sí, lo único que sé que tengo como comentario, pero no es un comentario directo, debo admitirlo, es que quedó muy impresionado con lo que planteaba Peter Thiel acerca del transhumanismo, etc. Pero impresionado, mal impresionado. Por este discurso supongo que sí. Cuando me lo contaron no parecía mal impresionado lo que me contaron, pero por este discurso supongo que sí. Una de las dos cosas, bien. Lo que me contaron y esto que escuché. Berti Venegas Lynch es el baterista de la banda de Javier Milei, además de ser el hijo de Alberto Venegas Lynch, hijo, que es como una especie de personaje que Milei venera, no a Berti, que es un muchacho de cierta amabilidad, hay que decirlo en el trato directo, cuando vos conversás con él es un tipo muy amable, pero después quiere el trabajo infantil, quiere que el mar argentino se privatice y las ballenas privatizadas, ese tipo de cosas. Y decía lo siguiente. Hemos ahuyentado las inversiones. Todos los discursos de este recinto hemos ahuyentado las inversiones. Bueno, combatimos el capital. Cambien el cantito, muchachos, cámbienlo. No se combate el capital porque nos lleva a bajar cocos con los dientes, a la peor pesadilla de la pobreza. Y eso es lo que ha pasado. Bueno, es una derecha bruta, lo decías bien, lo decías al aire, pero sí, tenés razón, la verdad que no es algo que no se pueda decir al aire, porque efectivamente es así, porque lo que ellos están votando es reprimarización, no están votando desarrollo, ¿no? Absolutamente. Vamos a bajar cocos con los dientes, mientras un grupúsculo muy pequeño, entre los que estará Berti Venegas Lynch, se la van a llevar todas. Es reprimarización con casino. Y con internet, claro. Para los que puedan pagarla, digamos, ¿no? Digamos todo, pues no es que volvemos. Es reprimarización con estas cosas. Sí, tenés un montón de gas, pero te cortan el gas. Claro, exacto. Digo, Perú, Venezuela antes de Chávez, Bolivia antes de... Tenés rentas extraordinarias, la gente le falta vivienda. Exactamente. Y no sabe cómo alquilar las cosas. La selección la auspicia una marca de apuesta, ¿no? Sí. Bueno, igual con la selección. Mira, mientras dure el mundial. La selección todavía, pero quiero decir que en qué época estamos que te auspicia no una marca tipo el petróleo nuestro, sí, una a la mayoría marca de apuestas. Y a la mayoría de los equipos de la Argentina, los todos son de apuestas. Los más importantes. Yo les recomiendo que vean Plata Dulce, la gran película. Tremendo. Véanla porque es como si ocurriera en este futuro. Y en realidad era año 80, ponele, ¿no? Creo que lo cual da cuenta de que nuestras banderas también deberían ser las mismas. Bien. Claro. Sí, con la actualización del caso. Sin buscar neopropuestas, digo. Vamos a escuchar a Juan Marino. Juan Marino, hubo varios discursos muy buenos. Ayer la seguí toda la sesión. Juli Estrada tuvo un gran discurso. Bueno, el que acabamos de escuchar de Vanessa Siley. Y Juan Marino también tuvo un muy buen discurso. Luciana Potenza me dijeron que fue muy bueno también. También, efectivamente, tenés razón. También fue un gran discurso. Pero vamos a escuchar a Juan Marino no en la cámara, sino la charla que tuvo con Cintia García ayer aquí. El Super Rigi lo anunciaron después de que Milei se reunió con Thiel. Y después de que Sturzenegger y Caputo se reunieron con Thiel, anunciaron la reforma a la ley de sociedades. Directamente está digitado desde Thiel, que además hace poquito nos enteramos que dirige una secta, literal, que tiene sus propias reuniones, de la que también forma parte de MAS, que esto es información pública, la pueden buscar cada uno de los que están escuchando en los medios de comunicación, de la que forma parte también Galperín. Y ellos anunciaron esto, el gemelo social digital, en el cual pretenden agrupar todas las bases de datos importantes del Estado Nacional. Ya hicieron un decreto reorganizando la supuesta ciberseguridad del Estado en ese sentido. Y bueno, Galperín tiene la base de datos
muchas personas de Argentina a través de sus aplicaciones. De todos, te diría. Total. Por lo cual no hay que subestimar el riesgo de que usen toda esa información para intentar manipular el proceso electoral del año que viene. Parece que eso también es muy importante, que nosotros veamos el riesgo de lo que está pasando en las elecciones de Perú, de Colombia, y en ese sentido, sobre esa base, que entendamos la gravedad de la situación. Bien, ahí está, muy claro, Juan Marino, insisto, uno de los buenos discursos, que hubo varios en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar a Cristian Ritondo hablando ya así de Adorni. Por ahí nuestros oyentes no lo hacen, pero si haces zapping por los canales de noticias de la derecha, el tema Adorni desapareció, no está más. Están con el vestidor de Sirio, Insaurralde. Están con Insaurralde, están mucho con Insaurralde. El vestidor y las cosas que había. Evidentemente sí, uno no puede decir que no es, ver ahí esa cantidad de dólares, pero la verdad que estamos hablando del jefe de gabinete de ministros contra un tipo que hoy es está en el ostracismo de la política, ¿no? Pero más allá de esto, creo que hay razones. Las razones por ahí hay que entenderlas en la aprobación finalmente de la compra de Telefónica por parte de Telecom. El grupo Clarín ha decidido que al menos por un tiempito saca la pata del acelerador, no presiona más al gobierno ni con Adorni ni con otras cosas, porque consiguió lo que quería. Después te pide más, ya lo sabemos, pero por ahora van a ver más a Sirio que a Adorni. Tiene que ver con esto, no con otra cosa. Ayer Cristian Ritondo habló del tema, hablando de que la oposición quiso hacer un show. Lo que tiene responsabilidad de tener el quórum son quienes la convocan. Sí, habría que verle cuánto le faltaron, pero lo que se necesita son 2/3. O sea, lo que el show de ayer que quisieron montar, queda demostrado que aunque nosotros estuviéramos presentes era imposible, porque es un número. Hay 90 y pico de diputados de La Libertad Avanza que no iban a acompañarlo, con lo cual ayer era una sesión de show. Entonces, quiero agradecer a la presidencia de la Cámara y de Asuntos Constitucionales haber citado a la comisión para el martes que viene para tratar el tema como corresponde y en forma institucional y terminar con los shows. Bueno, este agradecimiento es sincero, porque en realidad tanto los radicales como el PRO le exigían a Martín Menem que encontrara una salida, porque ellos decían, nos hacen quedar mal, si no. Nosotros, Macri, no fue Ritondo la verdad que lo tuvo que aceptar a regañadientes, pero Macri hizo publicar una serie de comunicados del PRO nacional diciendo que Adorni se tenía que ir, y nosotros, bueno, no podemos vaciar una sesión cuando, más allá de que no lo decidió Ritondo, estábamos diciendo esto. La salida fue este llamado a comisión. Ya está, se logró lo que buscábamos, nada que ver, porque es una cosa completamente distinta y que termina hasta blindando a Adorni. Por eso está agradecido Ritondo, que por supuesto no quiere que se vaya Adorni, lo que quiere es negociar con Karina Milei, entre otras muchas cosas, que Santilli sea el candidato a gobernador de la derecha. Entre muchas otras cosas, ya lo hemos dicho, pero están negociando muchísimas cosas más. Ritondo también es una de esas cosas inexplicables de la política argentina, y ahí está. Luis Caputo, hablando de gente inexplicable. Lo más llamativo es que Luis Caputo, con estos audios vamos a cerrar, habla en una exposición vinculada a la construcción que se acaba de derrumbar, de hace 2 años que se viene derrumbando. En la Argentina vimos datos de la industria manufacturera, nuevamente una caída muy fuerte, pero sin embargo Caputo ve otro país. Estamos mejorando fuertemente todo lo que es infraestructura. Vamos a terminar en breve de licitar los 9.000 kilómetros de los corredores viales. Después vamos a estar haciendo unos 16.000 kilómetros más en los próximos 12 meses. Se licitó finalmente la hidrovía. Vamos a estar ahora concesionando también todo lo que es los trenes de carga, es decir, la infraestructura en Argentina va a cambiar radicalmente en los próximos 2 años. Eso es bajar el costo argentino, eso es generar competitividad, y esa es la forma en que se van a beneficiar todos los argentinos, que ya lo están viendo. Cuando lo económico viene bien, entonces viene el cuestionamiento político, entendible, pero digo, el miedo al pasado. Me hago eco de las palabras del presidente ayer,
yo creo que hay que perderle el miedo al pasado, hay que perderle el miedo al kirchnerismo particularmente, porque, y esto no es soberbia ni desprecio ni nada, es simplemente sentido común, es no subestimar a la población. Bueno, ahí estaba entonces Caputo. El tema del... Qué sinvergüenza, ¿no? Sí, es un sinvergüenza. Bien, la verdad que es un sinvergüenza. No hay otra manera de describirlo, digo, no hay otra categoría política. ¿Habla de qué infraestructura habla? No existe. Porque la verdad es que ni siquiera se han... hay países que apuestan al modelo que llamás vos de montaña o de enclave, a los que por ahí les puede ir mejor, que Chile, por ejemplo, es un país en ese sentido, ¿no? Ahora, han desarrollado una infraestructura en relación con eso. En la Argentina se ha abandonado la obra pública, la verdad que ni eso funciona en nuestro país, mucho menos en la Argentina libertaria. Mirá, ¿no? Todo lo que es Chile no funciona para la cantidad de chilenos que son bastante menos que los argentinos. Imaginemos nuestra economía fundada en los mismos parámetros que la chilena, con 3 veces más población. Claro. Bueno, insisto, algo debemos haber hecho mal para que esto esté gobernando. Y sí, evidentemente. Hablábamos de los buenos discursos que hubo en la Cámara y comentamos también el de Luciana Potenza, diputada nacional de Unión por la Patria, en particular, obviamente, sobre el Super Rigi, que es, bueno, ella mejor lo va a describir mejor ella que nosotros, digamos, pero parece ser un conjunto de prebendas de todo tipo para aquellos que vengan a invertir y donde dejan a los empresarios nacionales, me parece a mí, ¿no? En una situación de total desventaja. Es la desigualdad ante la ley consagrada, pero mejor que lo cuente ella. Luciana, ¿qué tal? Muy buen día. Aquí Roberto Caballero, Marco Cittadini y la doctora Salvo te saludan desde la Red de las Madres. ¿Cómo estás? Hola, buenos días Roberto, buenos días a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo andan? Bien. Estábamos repasando un poco lo que fue ayer esta sesión. Y en particular el tema del Super Rigi, destacábamos tu discurso, contamos contigo para que le cuentes un poco a la audiencia, capaz que no estuvo al tanto, no estuvo tan al corriente de lo que se discutía, para que puedas repetirnos algunos de los conceptos fundamentales, digamos, de tu presentación. Bien. Bueno, ayer fue una sesión larga y se trataron 2 temas, aparte del Super Rigi, que por supuesto fue el que se llevó todas las miradas, pero también se trató el pago a los fondos buitres por $171 millones, unos fondos buitres que quedaban pendientes que no llegó a pagarles Macri, y eso, atención, porque abre una nueva ventana de endeudamiento para Toto Caputo, que donde ve la posibilidad de tomar deuda se anota primero. Y después, obviamente, tratamos el Super Rigi, que veníamos de algunas semanas de debate en la Cámara de Diputados. Obviamente, nuestro bloque Unión por la Patria íntegramente votó en contra. Lamentablemente, contó con el acompañamiento de algunos otros bloques para poder aprobarlo, porque lo aprobaron y tuvieron quórum por muy poquito. Realmente tuvieron 129 diputados, faltándoles 1 minuto para que se les caiga la sesión. Eso fue lamentable también. Y el Super Rigi básicamente es un segundo capítulo del Rigi que se había aprobado en la Ley Bases, que fue un fracaso total, porque no vinieron inversiones, porque no generó trabajo, porque no se movió la industria, por más que quisieron venderlo de otra forma. Y el Super Rigi viene a armarle todo a inversiones multimillonarias, porque realmente esto no está hecho para ningún argentino. O sea, si un argentino tiene la voluntad de hacer una inversión nueva, de montarse sobre estos incentivos, no va a poder, porque los montos que se exigen para la inversión son realmente para 1.000 millonarios. Por eso creemos que está hecho a medida de algunos pocos empresarios del mundo, que seguramente sean los que más ganan en el mundo, y van a pagar menos que una pyme del conurbano, porque van a pagar menos impuestos a las ganancias, porque hasta le bajaron los aportes patronales. O sea, si contrataran algún empleo argentino, porque ni siquiera creo que no están obligados, les ponemos un mínimo, van a pagar solamente un 10% de aportes patronales. Eso obviamente, ¿qué va a hacer? Va a financiar el ANSES. Los trabajadores van a encontrarse en una situación compleja, porque van a trabajar, sus patrones 1.000 millonarios les van a aportar poco, y cuando se quieran jubilar se van a encontrar con un sistema desfinanciado.
y después van a decir que no podemos hacer moratoria. Viste, siempre vamos y venimos con las mismas discusiones, y ellos son muy cínicos verdaderamente. Hay muchos que mencionan, ¿no?, que es como un Superrigi con nombre y apellido, y apuntan a Peter Thiel. Sí, es correcto, porque tiene una mirada puesta en las empresas tecnológicas, y bueno, no es casual, o por lo menos no terminamos de entender entonces por qué está un señor con esa cantidad de dinero ahora instalado en Barrio Parque, vaya uno a saber a qué, pero suponemos que esto está hecho también a medida del señor Palantir, le decimos. Y también tiene que ver con el litio, probablemente. Ya existe la extracción de litio, pero probablemente lo que quieran hacer con esto también es llevarlo a una cadena productiva. Pero lo más grave de esto, porque obviamente nosotros estaríamos a favor de que esto sirva para movilizar la producción argentina. El problema es que no exigimos que se liquide ni un solo dólar en la República Argentina, no exigimos que esto sea trabajo argentino, pueden venir trabajadores de otro país a trabajar con estos proyectos, no exigimos que sean empresas argentinas las que sean proveedoras de estos proyectos. De hecho, ya tenemos el caso de San Juan, en donde un proyecto minero va a importar una ciudad china para 5.000 plazas, dejando de lado la posibilidad de hacerlo acá en Argentina y efectivamente mover la economía nacional. Claro, la inversión esa. Entonces, la verdad es una situación alarmante. Esa inversión ya estaba decidida, tenían que construir las casas acá y aprovecharon el RIGI para importar la ciudad, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Por eso decimos que, aparte de la situación de desventaja total, y ya es una cuestión de discriminación absoluta para las empresas locales, que estamos hablando de pequeñas, medianas y grandes empresas también, que realmente hoy están tratando de sobrevivir. Los vemos en las noticias, todos los días cierran empresas, todos los días cierran las fábricas, y no hay ningún intento de motivar, de incentivar a que sigan produciendo, de bajar algún impuesto. Para los argentinos nada, claro. Para los extranjeros todo. Luciana, ahí te quiero preguntar, porque en el mismo momento que ustedes estaban debatiendo, cuando estaba por terminar el debate, Pablo Quirno publica, seguro lo viste, un tuit donde anuncia que la Argentina se va a sumar a esta iniciativa Paxílica, que tiene que ver todo con lo que estamos charlando, porque es promovida por los Estados Unidos y por los magnates de Silicon Valley, y dice el propio Quirno, no es que lo decimos nosotros, lo dice el propio Quirno, la iniciativa Paxílica es una coalición internacional impulsada por los Estados Unidos, cuyo objetivo es asegurar las cadenas de suministro para inteligencia artificial y tecnologías avanzadas. Digo, la economía en clave a nivel extremo ya, ¿no? En el mismo momento que ustedes estaban discutiendo esto allí en la Cámara de Diputados. Tal cual, y es la economía de enclave es total. Nosotros en la República Argentina tenemos una riqueza enorme que la está buscando todo el mundo hoy y la va a seguir buscando las décadas que vienen, y este gobierno lo que está haciendo es entregarla sin nada a cambio, verdaderamente. De hecho, en el Senado ahora se está tratando la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, creo que le pusieron, que es una ley de extranjerización de la tierra, básicamente. O sea, se le quitan los topes para que personas extranjeras puedan comprar tierras. Entonces, estamos en una situación realmente complicada. Van a venir extranjeros 1.000 millonarios, como decía recién, van a poder comprar tierras sin límites, se van a poder meter dentro de estos proyectos en donde no van a pagar o van a pagar muy poquitos impuestos y van a tener acceso a nuestros recursos naturales de manera casi ilimitada. Hay una preguntita, porque esto obviamente contó con brazos que se levantaron para aprobarlo. Decíamos, consiguieron el quórum medio sobre el final, casi sí, ajustadamente. Imagino yo que ahí debe haber también algunos diputados que son de extracción peronista, de algunas provincias en particular, que fueron votados para otra cosa y esta vez acompañaron como en otras circunstancias. ¿Me equivoco o no? No, no te equivocás. Lamentablemente no te equivocás. Bueno, hubo diputados que dieron quórum y que después votaron en contra o se abstuvieron de los proyectos, pero la verdad es que cuando vos das quórum, sabés que estás habilitando a que se apruebe.
Ahí estuvieron diputados que entraron por el peronismo de Catamarca, votaron a favor diputados que entraron por el peronismo de Salta, de Misiones, los tucumanos, bueno, la UCR, el PRO, ¿no? Ya no nos sorprende. Pero sí, por supuesto que tienen, para poder avanzar, necesariamente tienen el acompañamiento de algunos que creemos nosotros que traicionan a su electorado. Hay algo que me llama la atención porque las provincias no son beneficiadas. La verdad es que se van a tomar decisiones en las que están como convidadas de piedra, ¿no? Sí, tal cual, porque las provincias no van a poder cobrar impuestos a estos proyectos que se instalen en sus provincias. Vos imaginate que van a usar sus rutas, van a usar el agua, van a usar la electricidad y no le pueden cobrar tasas municipales, no le van a poder pedir, por favor, arregla las rutas cuando las rompas, ingresando tal vez camiones o sacando camiones con las riquezas de nuestro país. Y aparte, como van a pagar muy poquitos impuestos a las ganancias, tampoco va a volver vía coparticipación. Claro. Creemos que tiene que ver con esta forma que tiene el gobierno de 5 minutos antes, llaman, hacen un adelanto de coparticipación y con eso vamos y vamos. Claro. Y que obviamente algunos proyectos que puedan instalarse en esas provincias pueden generar algunos puestos de trabajo, pero sabemos también que este tipo de proyectos no son que generan trabajo masivamente, mucho menos si se instala un data center. Claro. Necesitas 4 personas de vigilancia, necesitas nada más. Uh-huh. No, es una situación muy 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 compleja. Claramente lo que se ha votado es, creo que alguna vez lo definimos acá, o por lo menos escuchamos que Valery Croce hablaba siempre del estatuto legal del coloniaje, digamos, ¿no? Su parte 2. Quizá viene montado sobre las cuestiones tecnológicas, las grandes corporaciones tecnológicas, pero en principio se llama igual, saqueo en la década del 30, saqueo ahora, ¿no? Sí, es un plan sistemático, verdaderamente. Está diseñado, ya vienen adelantando, probablemente van a venir con otra reforma para que los trabajadores paguen más impuestos, porque ya vimos que el FMI le está pidiendo al Estado que tiene que recaudar más y desaprovecha esta oportunidad de que puedan venir empresas grandes y tratar de recaudar ahí. Entonces sabemos que esa recaudación va a ser a costa de los trabajadores. Probablemente venga una reforma jubilatoria, porque es un poco lo que uno ve que va a ir pasando naturalmente, porque así funcionan estos muchachos. Para los argentinos nada, es así. Luciana, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes y un saludo para la audiencia. Luciana Potenza, diputada nacional de Unión por la Patria, y una descripción descarnada de lo que fue una sesión de entrega, ¿no? Voy a citar nuevamente lo que dijo el otro día Artemio López, que lo viene diciendo ya hace tiempo, ¿no? Y sobre todo por este grado de convulsión y discusión política. Vaya si no hubiera estado de discusión y convulsión política al interior del peronismo cuando pasan estas cosas. Yo no sé que muchos plantean suspender, hagamos una pausa, un cooling break, para el año que viene votamos y se soluciona todo. Esto está pasando ahora, ¿eh? Sí. Y Artemio dice, ojo porque la interna es la externa. Se lo han escuchado. Sí, sí. Ojo porque la interna es la externa. Yo no sé si estaba totalmente de acuerdo con eso, sinceramente. Pero cuando veo las cosas y cómo estas cosas nos vienen atropellando, digo, pará, porque cuando Cristina dijo alguna vez que había un gran desorden en el peronismo, lo estamos viendo. Sí. Lo estamos viendo. Lo que pasa es que todo esto a veces se resume a una discusión por la conducción del peronismo, si es Cristina o es Axel Kicillof o lo que sea. Y a mí me parece que esa es una discusión extemporánea, totalmente, porque el problema lo tenés ahora. Sí. No estamos hablando del año que viene puntualmente, estamos hablando de lo que sucede ahora, con el peronismo de Catamarca, con el peronismo de Salta, con esos peronismos que de algún modo u otro están levantando la mano para dañar las posibilidades argentinas en los años futuros. ¿Qué va a pasar incluso con esas sociedades, con esos peronismos, ¿no? Uno dirá, bueno, pero que lo castiguen su propio... Sí, pero lo que están haciendo bolsa es la nación. Entonces, ya no es ni siquiera un problema de las provincias en términos puntuales, particulares, de cada singulares de cada provincia. Nos estamos quedando sin nación porque con esta balcanización que propone Javier Gerardo Milei y el Departamento de Estado, hay como una suerte de provincialismos
montado sobre una fábula de federalismo, pero acá está la verdad, esta es una ley nacional. Que ¿sabe qué hace? Le hace el pito catalán a las provincias. Y en el medio una cosa que está relacionada con todo esto, porque cuando Cristina dijo que el peronismo se desordenó, también dijo que hoy el sindicalismo representaba un 40% de los trabajadores. Me acuerdo que Andrés Rodríguez salió a cruzarla. Bueno, varios. La noticia es que el gobierno quiere renegociar 800 convenios colectivos de trabajo. Rápido, porque están en el marco de la reforma laboral. La doctora lo dijo acá. Por eso. Hay que escuchar este programa. Hay que si quieren saber cómo sigue la cosa. Lo anticipamos. Bueno, todo acá. entonces, ojo que hoy en la tarde se reúne el Consejo Directivo y probablemente haya mucha tensión Creo para que haya medidas de fuerza. Escuchá, el combativo es Barrio Nuevo. Porque le sacaron ahora el... No sé qué le sacaron, qué le gremio, pusieron. el control de gremio. Pero el combativo es Barrio Nuevo. Imagínense, ese que está pidiendo con el de la fraternidad, y alguno más que no recuerdo, un paro de 36 horas, si no recuerdo mal. ¿En serio? Y el resto querían un paro a la francesa, que era una propuesta de Smith, el de dragado y balizamiento, que el paro a la francesa era por sector, un plan de lucha medio largo, hasta que confluyera En contra todo. de la idiosincrasia argentina también, porque las leyes obreras tienen mucho que ver con eso, con la idiosincrasia de nuestro país. Pero ahora están llamándolos para reabrir las paritarias a la baja. Porque para eso se votan estas leyes. Yo no sé a quién se le ocurre, aparte, con esta Corte Suprema corrupta y canalla, que la salida era una presentación judicial. Y lo siguen pensando, porque creen que los que estamos equivocados somos nosotros. Porque la verdad, a veces se pasan de odio, muchachos. Odian tanto al kirchnerismo, vaya a saber por qué razones, ¿no? Pero odian tanto al kirchnerismo que se olvidan de pelear contra Milei y sus políticas. Yo entiendo, son sindicalistas y llegar el 4 de julio invitado al Palacio Bosch debe ser interesante. Yo no digo que no, ¿viste? Vieja, ¿sabes quién me invitó? ¿Quién? Peter Lamela. Yo entiendo que eso puede pasar. Y también entiendo que cuando te invitan a congresos te hacen sentir distinguidos. Vuelvo a decirles que vean Plata Dulce. Yo sé que tiene un relato, una forma de narración de una película de los 80, con lo cual a veces se puede trabar un poco. Pero hagan el esfuerzo, veanla completa. Hay un personaje que es el de Gianni Lunadei que hace así con los deditos, con los 2 pulgares arriba, ¿sí? Y que ese personaje para mí resume lo que está pasando hoy en la Argentina. Y cómo engatusan a un sector, que es el sector que se enceguece por hacer guita con la guita, que es un poco lo que plantea Toto Caputo, cómo sacrifican al que era un trabajador, que es de Gracia, que termina de algún modo vendiendo la empresa para poner a trabajar esa guita, y cómo hay un estafador que viene con el aval de un yanqui que recibe en la casa de gobierno nada más y nada menos y que propone una serie de negocios y todo, dice, con esto estamos salvados. La vimos, dice, un montón de veces en la película, la vimos. Sí. Lo mismo que nos proponen estos crápulas. Y el yanqui ese que habla en la Casa Rosada dice algo que hoy se escucha todo el tiempo. ¿Viste? Vos agarrás ese discurso, lo ponés al lado de Bertie Venegas Lynch y no hay casi diferencia. No hay diferencia. No, ninguna. Año 1982 la película, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. Sí, 1982. Mírenla. Era una crítica a la instalación del modelo de valorización financiera, que era el de me parece que de ese es el punto, Roberto, porque cuando analizamos incluso las estructuras jurídicas que se utilizaron, terrorismo de Estado mediante, ¿no? Claro. No es lo mismo cuando se instala un modelo económico a través de un terrorismo de Estado que con estas nuevas neoderechas. Pero si uno ve las normas, las leyes, Roberto, son prácticamente calcadas, ayornadas un poquito a la actualidad. Me permitiría, sí, y me apasiona en realidad, me gustaría mucho indagar sobre cómo fue posible, porque para instalar aquello tuvieron que matar a toda una generación. Sí. Ahora, para instalar esto, ¿qué pasó en el medio? A ver, mal gobierno peronista, tuvimos la pandemia. Sí, Macri hizo los deberes trayendo al fondo. Pero entraron como locos ahora. Un fenómeno mundial que también está en la interseccionalidad de esto para la política, me parece que también eso es. El telefonito. Bueno, hay una serie. Yo creo que la política tiene que discutir un poco más estas cuestiones para encontrarle la vuelta, ¿no? Yo digo la política, porque los periodistas siempre estamos emitiendo. A veces decimos cosas acertadas, a veces decimos pavadas, pero digo, la política es la que, como dijo la otra vez Kirchner en el Lezama, en el Parque Lezama, es la que tiene que usar la palabra y la acción, y decidir la acción. Los periodistas estamos acá para contar.
Nosotros contamos esto, qué pasa, contamos lo que nos parecemos, hacemos editoriales, digo, pero después está la política, que es la que tiene que hacer cosas en relación a esto. Tengo que reconocer que el bloque UP en diputados ayer votó homogéneamente en contra. Y mirá que hay divisiones ahí adentro, porque hay axelistas, hay moyanistas, está la cámpora, hay divisiones adentro del bloque. Pero cuando hay que defender el interés nacional, votaron bien. Sí. Y es un buen momento porque se hace una especie de homología entre, si ahora por algo muestran tanto Insaurralde respecto a Adorni, no es lo mismo. Pero no. Que no es lo mismo, yo lo escuchaba mucho, son todos, no empecemos con son todos iguales porque lo hicieron renunciar el mismo día, se adoptó otra conducta absolutamente distinta. O sea, me parece que eso también es importante, cómo se vota y qué medidas se adoptan ante esos casos. A ver, tengo información oficial que llega de la República Bolivariana de Venezuela, número de víctimas por ahora confirmado, 164 personas han muerto en los sismos, está declarada la emergencia nacional, dice la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que el número de muertos subió, al principio eran 32, ya lo dije, 164 ahora, el de heridos de 700 a 971 tras los dos terremotos, las magnitudes fueron de 7.2 y 7.5. Rodríguez ratificó que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos, e indicó que ha sido declarado zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron, cuya cantidad no precisó de inmediato. Además, informó que en la Gran Caracas, que abarca la capital venezolana y varias ciudades vecinas, al menos 10 edificios colapsaron, se desplomaron. Completa la información que dimos al comienzo del programa hace ya una hora, abunda quizá en algún número más preciso. Obviamente este número va a seguir creciendo sin duda, porque cuando, insisto, uno ve las imágenes, advierte que esto tiene una magnitud que convierte la palabra desastre en una palabra chica para describirlo. 4 minutos pasaron de las 9. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas: Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende. ¡Viva la patria! ¡Viva! En el Día de la Independencia y cumpleaños de la gran Mercedes Sosa, el espectáculo de Radio Café Concert realiza un viaje audiovisual por nuestra historia política, poética y musical. Homenajeamos las voces que hicieron grande a la Argentina. Mercedes Sosa, Diego Maradona. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. Evita, Eve. Que la lucha por la independencia, que la lucha por la patria empieza cada mañana cuando nos despertamos. Rodolfo Walsh y muchos más. Entradas por Passline.
La patria no se vende. Con Carlos Polimeni, jueves 9 de julio a las 20 en La Carbonera. Carlos Calvo 299 San Telmo. Hay que aprender a resistir. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530. Con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Parece que el Toto Caputo ha hecho de todo, ¿no?, para que llegaran inversiones, y esta es la etapa de hoy, de Página 12, la quería comentar. Ya lo habíamos comentado muchas veces nosotros aquí en el micrófono, pero digo, no han llegado. El periodo de mayor inversión privado que tuvo la Argentina son bajo los últimos gobiernos peronistas, con los gobiernos neoliberales se resienten esas inversiones, porque me parece que los analistas internacionales leen con atención lo que sucede en el mundo cuando los estados no están para garantizar programas económicos sustentables en el tiempo, ¿no? Toto Caputo, Milei hacen su esfuerzo por demostrar que queremos ser una colonia, la verdad que lo hacen y le hacen votar al Parlamento argentino cosas deshonrosas para nuestra soberanía, como fue ayer el Super Rigi, pero así todo la inversión es muy baja. En el primer Rigi no llegaron todas las inversiones que dijeron que iban a llegar. Ellos siempre hacen anuncios diciendo, van a venir, y no vienen, che. Y la verdad es que nunca, pero nunca tuvieron más facilidades para venir. Pero evidentemente, por un lado ven los beneficios y por el otro lado ven las complicaciones. Las complicaciones se llama Javier Gerardo Milei. Y este modelo, que es insustentable en el tiempo, siempre midiendo una cuestión, que es ¿cuál es la capacidad que tiene el pueblo argentino de soportar estas políticas? Ellos no lo saben, por eso dudan. Los que Milei y Caputo le dicen todos los días, no, el pueblo está manso, no quiere saber más nada con el peronismo, no quiere saber más nada con el kirchnerismo, no quiere saber más nada con la soberanía. Quieren que vengan los portaaviones de los Estados Unidos y que estacionen en Puerto Madero y que bajen los Marines y hagan con la Argentina lo que quieran. Nos equivocamos cuando resistimos a los ingleses en Malvinas, nos equivocamos con los franceses y con los ingleses cuando resistimos en Vuelta Obligado, nos equivocamos cuando cada vez que defendimos el honor nacional cometimos un estropicio. Esto es un poco el mensaje que irradia este gobierno entreguista, y me parece que así y todo, si bien acá hay comunicadores que muy convencidos o muy convincentes repiten esto como loritos, los centros de poder y sobre todo los mercados financieros, que son los que de algún modo generalmente califican a la Argentina para que esas inversiones vengan, etcétera, etcétera, no se terminan de anoticiar o no se terminan de convencer de que la Argentina sea finalmente ese paraíso para el saqueo que promete este gobierno. Yo creo que dudan porque leen un poco la historia. La verdad es que si uno mira el presente, y esto tengo que admitirlo, lo tengo que asumir, cuando vemos que hay diputados peronistas que levantan las manos para votar estas barbaridades, el presente creo que avala a Milei y a Caputo, porque pareciera que esos peronistas se olvidaron de cuál es su doctrina histórica, han votado en contra de los trabajadores, han votado en contra de la soberanía, han votado a favor del endeudamiento, o sea, no son nada de lo que el peronismo hizo bien en los últimos años, o desde su irrupción en la escena política, ¿no? Casualmente esto se da en el marco de un sistema político que acepta proscripciones, que las naturaliza. Porque decir
cuando Cristina estaba en San José 11-11, una persona que fue 2 veces presidenta, vicepresidenta, legisladora. Capaz que cuando uno habla de la política, Cristina encarna lo mejor de la política argentina. En mi visión, ¿no? Habrá otros que desde ya le hacen caso a Feynman, le hacen caso a Johnny Viale y dicen, no, Cristina ya fue, Cristina tiene que dejar paso a otro, a otra. No sé, cada uno sabe de qué lado del comentario se pone, ¿sí? O qué comentario adopta para sostenerse en este Titanic en el que se ha convertido la Argentina. Pero es evidente que la proscripción política juega un papel para que esas inversiones vengan, por lo menos en la imaginación del Toto Caputo y Milei. O sea, para que haya un superrigi y para que haya una entrega de estas características, tiene que haber una proscripción política que encarna en Cristina, pero después va a encarnar en Kicillof o en cualquiera que vaya a defender los intereses del país. Nosotros hemos delegado, desgraciadamente, al Poder Judicial, al Partido Judicial, a la mafia judicial en la Argentina, el ordenamiento del sistema político. Se lo hemos dejado, no hemos hecho lo suficiente. Desgraciadamente la experiencia con Alberto Fernández fue patética, en este rubro también. Porque lo peor de Alberto Fernández no es que en plena pandemia se mostrara tomando champán con su compañera, su excompañera, ya no recuerdo, con la que entonces era la primera dama. Eso no fue lo peor, eso fue horrible. Y en cualquier país serio le hubiera costado la presidencia. Pero lo peor, si uno lo mide en términos de herencia, es otra cosa. Es que no haya desarmado esos sótanos que él describió, desde los cuales se decide el futuro del país. Esos sótanos infectos, no me acuerdo cuál era la definición que él usaba para hablar de la conectividad, la comunión, la convivencia espuria entre servicio de inteligencia y jueces. Que yo diría, jueces, servicio de inteligencia, Mañeto y Macri. Porque si no, parecen declaraciones de esas que hace la CGT cada tanto, ¿no? Hay que ponerle nombre a las cosas. Hoy, los argentinos y las argentinas, hayamos votado a quien hayamos votado, estamos siendo todos y todas víctimas de una mafia que tiene esos nombres. Y que son los que deciden que este modelo es el modelo que la Argentina tiene que tener en este presente. Este modelo de plata amarga. Recién comentaba la película Plata Dulce, porque allí está todo. ¿Y por qué cito Plata Dulce? Porque el futuro tiene historia. Cualquier cosa que vaya a pasar en el futuro tiene historia. Y la Argentina tiene historia. Y hubo proscripciones. La pregunta que hay que hacerse es, ¿para qué sirvieron esas proscripciones? Yo les digo, la primera proscripción de Perón sirvió, entre otras cosas, por ejemplo, ¿no?, para que la dictadura antiperonista de Aramburu y Rojas, ahora condenados a perpetuidad, 70 años después, entraran al Fondo Monetario Internacional, cosa a la que Perón se había negado. ¿Y para qué sirvió eso? Bueno, para que se abandonara la Constitución del 49, que defendía los bienes naturales comunes, además de consagrar una serie de derechos. Derecho a la ancianidad, derecho al ocio, derecho a las infancias, qué sé yo, toda una serie de derechos. Pero además, la defensa de los recursos naturales del país, que eran recursos del pueblo, para el desarrollo del pueblo, para el bienestar del pueblo. Bueno, consagran otra cosa, ¿no?, que es la Constitución, la reforma constitucional, donde meten una serie de cosas en el artículo 14 bis, pero que le permiten, o le habilitan, o le generan un sistema político para que Frondizi fuera presidente. ¿Qué es lo que hace Frondizi después de que la dictadura peronista ingresara a la Argentina al Fondo Monetario Internacional, cosa a la que Perón se había negado? Firma un empréstito con el Fondo Monetario Internacional, que incluye privatizaciones y despidos de trabajadores de la administración pública. Vaya novedad, ¿no? La Argentina repite cíclicamente esta pelea entre lo que significan los modelos liberales o neoliberales, ¿sí?, y un modelo nacional y popular. Pero el modelo nacional y popular fue atacado con proscripciones, con persecuciones, con detenciones, con desapariciones, y aparece luego en la dictadura como plata dulce el modelo de valorización financiera, bancado por el Fondo Monetario Internacional, por José Alfredo Martínez de Oz, que luego, en los 90, sería relanzado con furia por Domingo Felipe Cavallo y Carlos Menem. ¿A dónde nos puso todo eso? En el estallido del 2001. Estallido que generó condiciones realmente de vida horribles para muchos y para muchas, y que el peronismo,
con Duhalde al principio en una zona de transición, pero que luego Néstor, con la convicción y la voluntad, consigue poner de pie nuevamente a la patria, renegociando y haciendo una quita histórica de la deuda externa que había amasado ese sistema de valorización financiera. Yo siempre digo, el gran mérito de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner es que le sacaron al neoliberalismo la pata peronista. Y el peronismo volvió a ser peronismo. O sea, con los Kirchner, el peronismo volvió a ser el partido del Movimiento Nacional y Popular, el que organiza, el que diseña la identidad política de la nación y de su pueblo. No es cosa menor, ¿eh? Yo cuando algunos se reivindican kirchneristas y no defienden estas cosas, y no defienden a Néstor, y no defienden a Cristina ahora que está presa, yo digo, bueno, serán menemistas. ¿Qué sé yo? Porque hay otros que se van más atrás, dicen, no, serán menemistas, les gustará eso. ¿El menemismo qué era? Peronismo fiscalista. Y ahora están todos preocupados del tema de la superávit, peronismo fiscal. Miren, si hay superávit, pero la gente la pasa muy mal, como la pasa hoy, entonces ese superávit hay que revisarlo. Es impropio que haya gente que se muere de hambre para que un número estadístico domine la escena. Es mentira, lo que están acá preocupados por el superávit, en realidad lo que quieren garantizar es que haya excedentes para pagarle al Fondo Monetario Internacional y a los bonistas que compraron la deuda que vende el Toto Caputo y que nos hace pagar a nosotros. Tenemos que hacer una ley para que la deuda la pague el Toto Caputo y dejarnos de joder con esto. Y Sturzenegger no tendría que estar donde está, y Cavallo tampoco tendría que estar donde está, si quisiéramos hacer un país en serio. ¿No? Porque veamos la situación general, y yo sé que hay una colonización que nos impide ver a veces las cosas y vemos las cosas con los ojos de ellos. Entonces yo te digo, Argentina con los recursos que tiene, con el superávit comercial que tiene, con la cantidad de materias primas que tiene, y aparte con el desarrollo industrial intermedio que tiene la Argentina, bueno, la verdad, el sistema o la calidad de vida de la gente está muy por debajo de cualquier fórmula que sea aplicable a la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos condiciones naturales, pero además económicas, sociales y culturales para estar en otra situación. Y no en la actual. Nos están vendiendo gato por liebre, están vendiendo el país y lo hacen delante de nosotros. Antes tuvieron que masacrar una generación, ahora nos masacran todos los días por la comunicación concentrada y por el telefonito. Pero nos están haciendo aceptar cosas horribles que las van a pagar nuestros hijos. Yo no sé si estoy equivocándome mucho. Ustedes me lo dicen, yo no tengo problema con eso. Pero ahí entendí hoy cuando Artemio López, sociólogo, ustedes saben, lector habitual de la política, enamorado de la discusión política, tipo atento, dice, che, mire, ojo porque la interna es la externa, ¿eh? Ojo porque la interna es la externa. Entonces todos los llamados a la unidad, ¿con qué vas a hacer la unidad? ¿Con Jaldo? ¿Con qué vas a hacer la unidad? ¿Con Jalil? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con Cuaide van a hacer la unidad? Yo te digo la verdad, este modelo necesita para sostenerse en el tiempo y para que vengan las inversiones que aparezca un peronismo fiscalista. Ahora, quiero decirles que esas inversiones, si es que vienen recién ahí y con este super rigi, solo lo van a hacer si los argentinos y argentinas aceptamos que los salarios sean de $100 por mes. ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestas? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Eso es lo que están viendo los tipos que hoy no le invierten al Toto Caputo, por más que el Toto Caputo se pone perfume, se saca la remera. No le invierten. Están viendo si realmente el pueblo argentino está rendido. Si va a ser todo lo sumiso que parece ser hoy. O si va a recobrar ese espíritu que tuvo en algún momento para ser una nación. Eso están viendo. Por lo tanto, la respuesta de lo que vaya a suceder está en nosotros y está en nosotras. Lo que venga a suceder, yo creo que tiene que haber y tienen que aparecer cada vez más personas que digan, esto del super rigi, cuando seamos gobierno lo vamos a dar vuelta. Y vamos a hacer un super rigi para la gente. Vamos a hacer un super rigi para que la gente pueda tener acceso a la salud, a la vivienda, para que los jubilados puedan tener una vida ya en su crepúsculo, digamos, mejor. Vamos a relanzar todo el sistema científico y técnico de la Argentina. Nuestras universidades son el modelo. Vamos a hacer un doble turno en todas las escuelas del país. Vamos a construir más escuelas.
y vamos a hacer autopistas. Y con eso le vamos a tratar de dar el bienestar a la gente que se merece por vivir en la Argentina y por haber dado todas las luchas que dio en el pasado. Porque también eso, que es un capital político que tiene la Argentina, lo tenemos que hacer tallar en la discusión, ¿no? Porque yo entiendo que capaz otros pueblos han sido mansos, o han sido doblegados, o han sido arrodillados. Puede pasar. Puede pasar. La pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros toleramos esto que sucede? Si estamos dispuestos a que nos lleven puestos, a que nos lleven por delante, a que de algún modo u otro nos conviertan en esclavos de este modelo, donde hay un puñado que se la lleva de arriba y el resto, en la peor de las injusticias, ponemos la plata para que se la lleve el fondo o se la lleven los bonistas y sacrificamos no solamente lo que podemos ser, sino lo que hoy tenemos. Porque el Garrahan funciona hoy, mañana no sabemos. El hospital es público, por ahora, mañana no sabemos. Las rutas están mal y mañana capaz que pasen a ser de tierra. Y piensen en todo lo que todavía podemos perder, no en lo que ya perdimos. 23 minutos pasaron de las 9. Cuando recia el temporal y afuera el caos es total, ahora que rugen los cimientos, ahora cuando embisten sin cesar fuerzas extrañas de un lugar oscuro, frío y turbulento, se siente cada vez más, cada vez más. Para escapar, jugamos con la verdad. Nosotros somos más fuertes, nosotros vamos más alto. Entre nosotros no hay grietas, nadie nos puede romper. Que hay quien piensa que es mejor venir de atrás sin dar valor, andar de frente y ser valiente. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Endulcina. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Endulcina. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Armé la impronta, iluminando hacia el costado imaginario del encuentro. Vengo rockeando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Descanso, un plato de sopa y el abrazo fraternal de un amigo legal. La voz te están faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido berretín de andar limándote en la caja negra. Día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos, carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. El amigo Iorio con Almafuerte haciendo Toro y Pampa. Roberto, 11 32 000 530. Ya saben que hasta mañana viernes tienen tiempo de participar por Banderas en tu Corazón, apuntes sobre el mito de los redondos de Marcelo Govelo, con prólogo de Enrique Sims. No, eso fue la semana pasada. Bueno. Esta semana es Mujeres son las nuestras, fotografías inéditas del periodo 46-83 de Roberto Baschetti y Nora Patrich y Facundo Carman. Ahora sí, y por supuesto los 60.000 pesos de Nutrión Vita. 11 32 000 530, Roberto. Para seguir, de las cosas que comentábamos, ¿no? Y que de algún modo u otro el poder necesita para poder hacer lo que están haciendo con nuestra
nuestra Argentina. Hoy nos sorprendimos tratando de buscar los cables de la agencia Telam, que ustedes saben está cerrada, o la ha cerrado Javier Gerardo Milei, con lo cual no teníamos dónde verificar alguna información que fuera cierta, o por lo menos estuviese cotejada por profesionales de la comunicación. Yo creo que esto este apagón informativo tenía desde ya una intención, y es privarnos de poder mirar aquello que hay que mirar, y centrarnos o empujarnos, si se quiere, a mirar otras cosas que o nos distraigan, ¿sí?, o nos pongan a pensar en contra de nuestros intereses. Cualquiera de las dos cosas me parece que es lo mismo. El apagón cultural que se está dando también, y entre ellos el cine, que tiene hoy producción prácticamente en cero, creo que también obedece a lo mismo, ¿no? Que los argentinos y las argentinas no se reconozcan en sus películas para que adoptemos otras miradas, otras culturas, otras formas de ver el mundo, que no han sido las históricas de nuestro pueblo. Me da esa impresión, pues si no se justifica tanta maldad. Y yo creo que en un punto, cuando hablamos ayer del presidente del Inca, de Carlos Pirovano, si no recuerdo mal, ese es el nombre, veíamos que ideológicamente el tipo defendía una serie de cosas que son muy perjudiciales para esa identidad. Probablemente él considere que hay otras identidades que son mejores que las nuestras, que son las que están, entre comillas, triunfando en el mundo. Yo lo voy a decir, vean Plata Dulce, y me pareció Pirovano el personaje de Gianni Lunadei. Para hablar sobre esto lo tengo a un productor de cine, Hugo Castro Fau, que estuvo presente en esta reunión que presidió Lorena Pocoy de la Comisión de Cultura, y que fue realmente un momento muy interesante donde pudieron verse las caras, después de mucho exigirlo y de mucho pedirlo, integrantes de esta poderosa industria que es el cine, con su devastador Atila, porque eso es en principio lo que uno podría decir sobre Carlos Pirovano. Bueno, hablamos ahora con Hugo Castro Fau, estuvo allí, nos cuenta su parecer. Hugo, ¿qué tal? Buen día, aquí te saludamos desde la Radio de las Madres, Roberto Caballero, Natalia Salvo, Florencia Ibáñez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar en la Radio de las Madres. Y bueno, un gusto saludarte a vos, Hugo, gracias por atendernos en este día. Y bueno, te pregunto, vos estuviste allí, fuiste protagonista también, porque le hiciste una serie de preguntas, algunas creo que no respondió directamente Pirovano, porque iba con un discurso más bien político a defender una gestión que, en mi impresión, es indefendible. Pero bueno, te escucho a vos. Mira, ayer me sorprendió cuando un diputado de La Libertad Avanza dijo: los fondos buitres son nuestros aliados. Y después se aprobaron el RIGI 2, después del RIGI 1, y claramente este gobierno lleva adelante un plan económico que es la reprimarización, la miseria planificada para más del 80% de la población. Entonces, un gobierno que lleva adelante lo que es, yo diría, un nuevo estatuto legal del coloniaje, obviamente no quiere que haya cine nacional, no quiere que nuestras audiencias puedan acceder a discursos audiovisuales diversos. Cuando nuestras audiencias acceden a discursos audiovisuales diversos, que por eso existe la ley de cine, los premios, los subsidios, los créditos que el Estado argentino aplica al cine tienen que ver con que nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas puedan acceder a distintos discursos audiovisuales. Esto también es una obligación que tiene el Estado argentino por la Convención de la UNESCO sobre diversidad cultural y sobre un conjunto interminable, te diría, de tratados internacionales firmados por la Argentina de coproducción, tratados de derechos humanos, la Constitución Nacional misma. Pero cuando tenés un proyecto de país neocolonial, no querés que haya cine argentino. Claro. A ver, voy a darte un detalle que el otro día me sorprendió. Viste que se hizo el juicio 70 años después y ha sido determinado que ha sido un delito de lesa humanidad los fusilamientos de José León Suárez del año 56, ¿no? Y hubo condena, post-mortem, digamos, pero condena contra los autores y los responsables. La parte final de la prueba es una película. Es la película La Hora de los Hornos, de Pino Solanas, donde aparece allí Julio Troxler contando qué había sucedido con ellos en los basurales en ese 56. La importancia que tiene el cine nacional, ¿no? Y el cine en particular, digamos, sobre los hechos de la historia de un país y de su pueblo, ¿no? Tal cual.
Y a ver, no solamente eso, digamos, hay un punto importante para analizar de cuáles son las políticas no cinematográficas que tiene este gobierno. Cuando el conjunto del pueblo argentino y sus cineastas logramos la ley de cine, cuando se vota la ley de cine, el Parlamento argentino, con una lucidez impensada, establece un Instituto Nacional de Cine. A ver, los institutos nacionales de cine existen para que, nuevamente, las audiencias puedan acceder a discursos audiovisuales diversos, pero en el caso del Instituto Argentino, se establece un cogobierno que está, por un lado, el presidente del Instituto Nacional de Cine, designado por el Poder Ejecutivo, la Asamblea Federal, que está conformada por todos los secretarios de Cultura de todas las provincias argentinas, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Consejo Asesor, que está compuesto por directores, productores, técnicos de cine, actores y representantes de las distintas regiones culturales del país. La ley de cine es clara. La Asamblea Federal es la que formula las políticas de fomento y el presidente del INCA está obligado por ley a aplicar esas políticas. Y al mismo tiempo, las resoluciones que saca el presidente del INCA, si no son ratificadas por el Consejo Asesor, no pueden aplicarse. Con lo cual, Carlos Pirovano se acerca a lo largo de toda su gestión a un claro incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque no ejecuta las políticas de fomento formuladas por la Asamblea y sigue ejecutando resoluciones hechas por él, pero jamás ratificadas por el Consejo Asesor. Ejemplo mínimo, Argentina era un país que tenía una industria audiovisual constituida por montones de pymes audiovisuales, federal, de todo el país. Generábamos más de 650.000 puestos de trabajo directos e indirectos en blanco. Producíamos más de 200 películas al año con un buen número de espectadores que lograban verla, más una participación internacional en muchísimos festivales internacionales. Desde la gestión de Pirovano y basados en la gestión de Pirovano no se produjo ninguna película. Es increíble eso, es increíble. Digo, está por lo pronto incumpliendo con su labor y tarea, o no fomenta, no promueve, ¿no? Digo, no financia. Yo te diría que las políticas del gobierno nacional colocan funcionarios en determinados lugares de los sectores culturales y de los institutos culturales de cine, teatro, música, etcétera, donde pareciera que la política es que no haya cine, no haya música, no haya teatro. Claro. Bueno, son de alguna manera todas estas artes o estas actividades reflejo el alma de la identidad de un pueblo, digamos, ¿no? Me parece que trabaja para que el pueblo se desconozca, ¿puede ser? Mira, yo siempre en varias reuniones con la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados siempre he planteado que cuando tenés un proyecto de país en donde lo que más te importa es que tus ciudadanos y ciudadanas sepan qué es lo que pasa en una unidad de víctimas especiales de Nueva York, o cómo un bioquímico fabrica anfetaminas en el desierto de Arizona, o cómo despegan de portaaviones norteamericanos aviones que van a bombardear países del sur global, en vez de querer que se sepa qué pasa en una comisaría de, no sé, Lomas de Zamora, o cómo se produce pan en la Argentina, o cómo se moviliza el movimiento de mujeres en la Argentina. Tenés un proyecto de país que necesita eso. Está muy bien. Bueno, vienen por lo que somos, ¿no? Para llevarse lo que tenemos. Creo que es una de las resúmenes que uno puede hacer en esto, ¿no? Digo, que desconozcamos lo que tenemos que defender para que se lo puedan llevar sin dificultades, ¿no? Sí, te escucho. Y además te agregaría, a ver, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, producir cine requiere de una especificidad muy particular en una vinculación virtuosa entre el sector público, el sector privado y distintas organizaciones libres del pueblo. Por eso el cine argentino fue tan exitoso durante décadas. Ahora, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales formó durante años funcionarios públicos de excelencia, personas que han podido acompañar al sector privado y a los cineastas en el desarrollo de una industria federal. Gran parte de esos funcionarios fueron echados del Instituto Nacional de Cine por Pirovano.
Claro. Se perdió años y años de inversión pública en la formación de funcionarios honestos y aptos para desarrollar una industria. Ahí me parece también que estos personajes, y en el caso de Pirovano en particular, tienen un modelo ideológico, digamos, ¿no? Que aplican. Creo que más allá de lo que uno pueda opinar sobre el incumplimiento de la ley, que claramente constituye delito y que ahí hay que demandar, y también hay que hacerlo ante un poder judicial que sabemos que no funciona como correspondería, etcétera, etcétera. Sí tienen una misión muy clara. Me parece que hacen de modo deliberado, ¿no? Lo que hacen son, a ver, en otro momento hubieran hecho cuadros. Me parece que son cuadros de un bloque político, cultural, que es la derecha en la Argentina, que ha ido construyendo personajes así. Después, obviamente, el país que defienden, o el país que tienen en la cabeza, deja a un montón de gente, no solamente de espectadores, sino fuera de los beneficios de constituir una nación, ¿no? Sí. Mira, te cuento otro ejemplo. En general, los funcionarios, los presidentes, anteriormente los directores del Instituto Nacional de Cine, solían ser personas que tenían algún contacto o alguna experiencia con lo que tenía que ver con producir cine o dirigir cine. Carlos Pirovano viene anteriormente de gestión pública, pero en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y cuando lo designa Milei a dedo, un poco en el sector nos ponemos a investigar, bueno, ¿quién es Carlos Pirovano? Y vos encontrás declaraciones de Pirovano en los diarios cuando estaba en la Secretaría de Educación del gobierno de la ciudad, y tiene manifestaciones que son como, por ejemplo, habría que cerrar las escuelas públicas y darle a los alumnos vouchers para que elijan a qué escuela privada ir. Claro. Bueno, ese señor que dijo esto, que parece una bestialidad en relación a la educación pública, ahora lo tenemos sentado en la presidencia del Instituto Nacional de Cine. Ya, una locura. Hugo, me tengo que ir ahora, tengo poco tiempo de programa, pero te invito un día de estos a que te des una vueltita por acá y nos cuentes cuáles son también las alternativas, ¿no? Porque mientras esto sucede, los productores se organizan, los actores reclaman, digo, no es que es tierra arrasada todavía. Me parece que hay muy buen material, muy buen capital para enfrentar a esta gente. Pero bueno, con más tiempo así lo desarrollamos. ¿Qué te parece? Cómo no, te cierro con una frase de Pino que es genial, el compañero Pino Solanas. Pino decía: la grandeza de un país se puede medir con la grandeza de su cine. Y al mismo tiempo, un país sin cine es un país que no tiene espejos en donde vernos, ni ventanas en donde puedan vernos desde afuera. Ellos quieren cerrar las ventanas y romper los espejos. Maravillosa síntesis. Te mando un abrazo, Hugo. Gran abrazo. Hugo Castro Fau, productor de cine, estuvo el otro día en esta reunión de la Comisión de Cultura, donde Pirovano describió cuál es el país que quieren, y comprobamos una vez más que en ese país no entramos. 45 minutos pasaron de las 9. Separamos. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. 45 minutos pasaron de las 9 de la mañana. La doctora Salvo y su columna. Bueno, hoy vamos a hablar de... Ustedes habrán escuchado al cortesano Lorenzetti pronunciarse no solo en relación a... que ya está terminado el juicio de vialidad. Se cumplió un año de la condena a Cristina porque la tiene proscripta, injustamente e ilegalmente detenida. E ilegítimamente detenida, todas las I, había así por haber. Bueno, Lorenzetti se pronunció al respecto. Las internas en la Corte son muy interesantes porque Lorenzetti pide integrar la Corte a 5 miembros con el argumento de una buena administración de justicia y propone, por ejemplo, a Borinsky, ¿no? Sabemos que Borinsky también es uno de los jueces jugadores de tenis con alianza con el macrismo y que se encargó muy bien de perpetrar esta persecución. Pero eso... digamos que es un argumento de cobertura. Hace poquito mencionamos en este programa la modificación del decreto dictado por Néstor Kirchner, donde el Poder Ejecutivo se limitaba en las ternas para elegir a los
jueces integrantes de la Corte Suprema dando participación popular. Esto lo modificó Javier Milei. El argumento, luego de una reunión con Lorenzetti, el argumento es la agilización en términos de justicia. Pero ¿por qué pongo a la Corte acá en la picota? La interna entre Lorenzetti, el presidente de la Corte Rosati, es una interna palaciega, pero tiene mucha gravitación en lo que va a pasar con nuestro país. El modelo económico actual, sobre todo por fuera de dictaduras militares, recién lo hablamos, está sellado por el Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder constituido del Estado que fue elegido ya hace mucho tiempo por el Poder Real local, en alianza con el internacional, para consagrar este modelo económico y darle la apariencia de legalidad que necesita. No solamente correr de la cancha a Cristina y a dirigentes sociales y políticos, sino consolidar este modelo económico. Hablábamos recién de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que viene como consecuencia de la necesidad de modificar la ley de fuegos, la ley de tierra, la extranjerización de la tierra. Todas leyes que fueron tratadas o que fueron sancionadas en época del kirchnerismo y también propuestas a instancias de dirigentes políticos del kirchnerismo. No es una cuestión menor. Y miraba otros tópicos antes de seguir con la Corte. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver esto con la Corte? Bueno, la Corte, lo voy a decir el título ya antes de la finalización, es la garantía de la consolidación de este modelo económico en democracia, por lo menos en democracia formal. Pero no es la primera oportunidad histórica. Hablé de la inviolabilidad de la ley de propiedad privada, la reforma laboral. Ustedes saben que Cencosud Macro va por el Banco de Horas, ¿no? El Banco de Horas votado por la Ley de Modernización Laboral. Ya denunció el gremio que fueron los empleados a hacerle firmar este modelo de Banco de Horas que termina con las horas extras, es decir, precarización, disciplinamiento. Baja salarial. Baja salarial. Pero esto va de la mano también, por ejemplo, con el crecimiento del 88% de la asignación universal por hijo. Claro. Desde diciembre del año 2023 hasta marzo del 2026, datos oficiales. Va de la mano también con lo que cuesta, según datos oficiales, criar un hijo en la Argentina, 665.000 pesos por mes. Es decir, la traslación del trabajo formal que hablamos a la cuenta propismo. El aumento de planes sociales que no tiene que ver con el potenciar trabajo, con el aumento de las jubilaciones, con el poder adquisitivo del salario, tiene que ver con el crecimiento del asistencialismo, digamos en estos términos, del Estado. La modificación o la reforma laboral que consagra el trabajo esclavo, precario y el disciplinamiento laboral. Las centrales obreras que hacen lo propio para segmentar esta posible potencia para oposición al gobierno. Y la Corte. La Corte, que es la que va a terminar definiendo sobre la reforma laboral, sobre la ley de inviolabilidad privada. La Corte, que tiene la última palabra respecto de la detención ilegal e ilegítima de Cristina Fernández de Kirchner y que acaba de clausurar ese debate. Ahí no hay internas, Roberto, ¿eh? Ahí no hay cortesanos mileístas de Caput, ahí no hay ninguna interna. Nada. Y después me puse a pensar qué pasó en los años 90 con la Corte del Milagro, la Corte de la mayoría automática. Algo muy similar. Mirá, en el año 1990, el caso Peralta. El caso Peralta era un bonista que inició justamente la inconstitucionalidad del decreto 3690 que dispuso la devolución de los depósitos a plazo fijo, digamos, sustituidos por bonos. Es decir, fue una especie de corralito, pero la usanza de los años 90. ¿Qué tenía que ver esto? Bueno, la Corte empezaba a consagrar un determinado modelo económico que convalidó las privatizaciones y la ley de reforma del Estado, la ley 23.696. El fallo judicial de Aerolíneas Argentinas, Roberto, el 6 de septiembre, el fallo Dromi. Claro. También consagrando la privatización de Argentina. Con el fallo Dromi, en 1990 se inicia lo que era una creación en ese momento pretoriana, el per saltum. Es decir, el santo de instancia se inauguró para poder privatizar en escasas horas a Aerolíneas Argentinas. El fallo Fight del año 1999, que justamente le permitió a Fight continuar después de los 75 años y que ahora estamos padeciendo, ¿no? Claro. Con otros jueces. El fallo Rodríguez con embotelladora, que yo mencioné acá muchas veces, donde la Corte dice, bueno, a ver, con tal de recibir inversiones, tenemos que interpretar la ley de contrato de trabajo en un sentido acorde a ese advenimiento de las inversiones. Es decir, hay que poner el ojo otra vez en la Corte, Roberto. No es porque lo que esté sucediendo en la política no sea importante, es que justamente
la ausencia de política y la corrupción que vemos con efectivamente la casta de todos los tiempos en la República Argentina. Los mismos apellidos que se repiten, los mismos endeudadores que se repiten, tienen su impunidad a instancias de la Corte Suprema. Nuestros líderes políticos tienen la detención gracias a la Corte Suprema. Y la venta del Estado, la precarización y el disciplinamiento social termina siempre a instancias de la acción o la omisión de esta Corte Suprema. Así que, una vez más, sin una profunda reforma del sistema de justicia, va a ser muy complejo que un gobierno nacional y popular pueda gobernar a favor del pueblo. Columna de la doctora Salvo en Caballero de Día. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 52 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Y bueno, volvemos a Venezuela. Si les parece, les cuento lo que ya está consolidado. 164 muertos. Empiezan a verse ya imágenes de los edificios colapsados. Hay venezolanos aquí en la Argentina tratando de comunicarse con sus familiares. Realmente es una destrucción, una devastación, como si hubieran sido bombardeados todos los edificios de la zona costera, la zona de La Guaira, que es un poco el cordón costero de Caracas. Hubo coletazos en Caracas desde ya, por lo que alcanzo a ver y a leer. No fueron tan graves como los que sí tuvo La Guaira. Los heridos están llegando a 1000, los heridos consolidados, informados, esto es información oficial, y por ahora están en 164 las víctimas fatales de este terremoto que comienza en Japón, también en la escala de Richter alrededor de 6 y pico, y bueno, termina en un colectazo en Venezuela en 2, un primer terremoto de 6 y pico y un segundo de 7.2, y con consecuencias devastadoras. Esto realmente es noticia global por el impacto y sobre todo porque se dan imágenes, insisto, que a veces uno ve recreadas por la inteligencia artificial, ¿no? Y esto no es inteligencia artificial, esta es la realidad. Y es una realidad durísima. Así que abrazamos en este día a todo el pueblo venezolano, también a aquellos que están en Venezuela y a los que están aquí en la Argentina, porque deben estar viviendo horas realmente dolorosas en virtud de no saber qué es lo que ha pasado con sus familias. Ojalá pronto aquellos que están intentándolo logren comunicarse y de algún modo puedan calmar su dolor, su ansiedad, su angustia por lo que está ocurriendo. Y aquellas que son o tienen alguna víctima fatal en la familia, bueno, nuestro más sentido pésame en una jornada luctuosa por donde se la quiera ver, 55 minutos pasaron de las 9, les decía, algunos parroquiales y nos vamos despidiendo. Sigan con toda la información aquí en la 530, ya viene Transición Ordenada, después arranca, ustedes saben, la García, y seguimos con toda la programación habitual de la radio. Pero antes parroquiales. ¿Quién arranca? Parroquiales. Mira, tenemos uno de la doctora Salvo. Ayúdame, Natalia, vos con Cintia. Parece que se viene una Cintia dupla Ottaviano, tremenda mañana. No sé si la conocen. La tengo. Y Natalia Salvo, no sé si la conocen. Vamos a estar... Mamma mía, sí, con todo. En el Partido Justicialista de Tigre, ahí Mirá. en Avenida Cazón 1161, mañana viernes a las 6 de la tarde. Qué bueno, mañana viernes, 6 de la tarde, en Tigre, Cazón 1161. Viernes 26 de junio, 18 horas, Roberto. Abríguense. Cintia Ottaviano y Natalia Salvo. Tremendo esto. ¿Y se sabe de qué van a hablar? ¿De Sí, qué va la conversatorio a un año de la injusta detención de Cristina Fernández de Kirchner. Perfecto. No se lo pierdan. Creo que va a ser una gran velada allí en Tigre y aledaños, ¿no? Toda la zona que también circunda a Tigre. ZN, como dicen. Sí, la zona norte. Así que bueno, van a tener la oportunidad de charlar ahí con estas dos doctoras, la doctora en Derecho Salvo, la doctora en Comunicación Qué Ottaviano. linda, las dos. Bueno, y el sábado sigue la gira.
sigue girando, Roberto, 27 de junio, sábado, 19 horas, atención, Plátanos y aledaños, zona de Berazategui, Quilmes, La Plata, Ranelas, La Plata, sí, todos. Avellaneda mismo, Varela, todo eso, ahí vamos, porque se presenta proscripta y sublevada a las 19 horas de este sábado, en la calle 157, número 4380 de Plátanos. Esto es en la Biblio de Plátanos. Mirá qué lindo fin de semana. Hermoso. Mañana Tigre, doctora Salvo y Cintia Ottaviano. Sábado, Cintia Ottaviano, Roberto Caballero. Bueno. Y a la noche partido. Si Dios quiere, ¿no? Claro. La semana, la noche partido, eso 23. evidentemente se va a dar el partido. No creo que haya así ningún tipo de suspensión. No sé si afectó algo este sismo allí en Estados Unidos. Entiendo que no. Qué triste, no, terrible. Entiendo que no. Pero bueno, nosotros nos vamos despidiendo. Ponemos la musiquita de siempre. Sí. Les quiero contar que este programa se puede hacer, entre otras cosas, porque tenemos una gran producción y una operación técnica que es la de Sebastián Moquiola de lujo, en la coordinación Juan Pablo Fierro, Ezequiel León, Ariel Pinos y Nicolás Pasos en la producción, como les decía, Ailén Pavón en el streaming y el manejo de redes, y en la producción audiovisual Mora Ursagasti. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros, compañeras. Gracias por darnos la calidad de siempre para salir al aire como salimos en esta jornada de jueves 25 de junio del 2026. Antes de despedirnos, les quiero decir que mañana vamos a estar como siempre aquí, desde muy tempranito, como siempre a las 8, y vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros. Les contaré algunos detalles también que estamos teniendo, pero esto mañana, porque estamos de un momento a otro esperando novedades sobre algo, así que mañana seguramente le vamos a estar contando qué es lo que sucede. Hasta mañana, que no se corte. Chao. Ponle a este cuento un justo final. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente, un corazón que golpee lentamente, una semilla que será una flor. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente. No vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar. Ponle a este cuento un justo final. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente. No vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar. Ponle a este cuento un justo final. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar. Ponle a este cuento un justo final. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza.
Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio.